Buenas noches, ingeniero Carranza y compañeros de clase. Como grupo número 4 presentaremos el video de las zonas de vida y los biomas acuáticos del sistema acuático lótico Río María Linda. Integramos el grupo número 4, los ingenieros Francisco Galdames, Maino Rivera, Gerson López, su servidor, y la arquitecta Alejandra Ávila. Utilizando como guía el documento que nos envió ingeniero, de un estudio limnológico en Colombia, el contenido y los expositores de nuestro video son los siguientes. Gerson López, las zonas de vida y los biomas acuáticos, la introducción. Alejandra, el análisis físico y químico. Maynor, el inventario biológico. Y Francisco con la morfología y morfometría de las zonas de vida y biomas acuáticos del río María Linda. Como un previo les muestro el uso energético de la cuenca del río María Linda y nos comentaba en nuestra presentación pasada que es la que más plantas de generación de energía eléctrica tiene. En el mapa se puede observar el límite de la cuenca con una línea continua y los límites departamentales con líneas discontinuas. Y dentro de la cuenca, el lago de Matitlán. Las siguientes hidroeléctricas. 1. Jorún Marinalá en el río Michatoya con una potencia de 60 megawatts. La hidroeléctrica de Aguacapa en el río María Linda con 90, la hidroeléctrica Poza Verde en el río Aguacapa con 12.2, arribita podemos observar su embalse. Y por último, la hidroeléctrica El Cubano en los ríos María Linda y El Chapetón con 7 megawatts. Hago la observación que la hidroeléctrica Los Esclavos está afuera de la cuenca del río María Linda. Las zonas de vida y los biomas acuáticos son importantísimos ecosistemas que albergan una gran diversidad de organismos y desempeñan un papel fundamental en la salud del planeta. Los sistemas acuáticos lóticos como los ríos y arroyos son una parte vital de estos biomas acuáticos. Un río se caracteriza por su constante flujo de agua, que puede variar desde corrientes suaves hasta rápidos tumultuosos. Este es el puente en el que se pagan 15 quetzales cuando uno va a Monterrico, ida y vuelta. Y abajo, el río María Linda. La zona más cercana a la fuente del río se conoce como la zona de nacimiento o zona de cabecera. Aquí el agua es fresca y generalmente transparente. A medida que el río avanza, se encuentra con la zona de rápidos. En esta sección el agua fluye rápidamente sobre rocas y obstáculos, lo que crea una mayor oxigenación y mezcla del agua. La siguiente zona es conocida como la zona de corriente media. Aquí la velocidad del agua disminuye y se forman meandros. En esta área alberga una mayor diversidad de organismos, incluyendo peces, anfibios y una variedad de invertebrados acuáticos. A medida que el río se acerca a su desembocadura, entra en la zona de aguas tranquilas o zona lenta. En esta sección, el agua fluye más lentamente, lo que permite la acumulación de sedimentos y la formación de hábitats pantanosos. Finalmente, el río llega a su desembocadura, donde se encuentra con un cuerpo de agua más grande como un lago o el océano. Esta área se llama zona de transición y aquí las características del agua y los organismos varían según el tipo de cuerpo de agua al que se unen. Es común encontrar una mezcla de especies de agua dulce y salada, creando un ecosistema único y diverso. Siguiente, Alejandra. Gracias. El análisis físico y químico en el sistema acuático lótico en el río María. Nos podrá determinar las temperaturas, el oxígeno, la transparencia y las variables químicas, como por ejemplo potenciales de hidrógeno, sólidos de suspensión, conductividad y dureza. En la siguiente tabla, el análisis físico y químico del sistema acuático lótico del río María Linda es esencial para comprender su estado y perseverar su salud mediante estudios de parámetros físicos
como la temperatura, transparencia y corriente, así como la evaluación química del pH, oxígeno disuelto, nutrientes y contaminantes. Podemos obtener información crucial sobre la calidad del agua y la presencia de posibles amenazas. Este análisis nos permite tomar medidas de conservación y manejo adecuado para garantizar la protección de estos ecosistemas vitales y su biodiversidad. Al comprender y monitorear regularmente los aspectos físicos y químicos de los ríos, podemos contribuir a su conservación y bienestar a las comunidades que dependen de ellos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. En este caso les voy a hablar sobre el inventario biológico de las zonas de vida y biomasas acuáticos del río María Linda. Cabe mencionar que la zona más cercana a las fuentes del río se conoce como la zona de nacimiento o zona de cabecera. En los ríos de Guatemala, en la zona de cabecera se puede encontrar una variedad de flora y fauna acuática y terrestre, en las cuales se dará a conocer eh, enseguida. En este caso tenemos la flora acuática, como ustedes pueden ver, aparecen algunos musgos y otras especies como algas filamentosas y plantas acuáticas flotantes. En la fauna acuática podemos ver algunas larvas de insectos acuáticos como mosca de piedra plecóptera y fenóptera. Esas son las características. Además, algunos musgos que ustedes pueden visualizar en esta diapositiva. También tenemos algunos helechos en cuanto a flora terrestre se refiere. Podemos ver el Atrium especie, algunos musgos terrestres también los podemos visualizar. En cuanto a la fauna terrestre, también podemos ver algunos mamíferos, en este caso en la zona de cabecera, ¿verdad? Como por ejemplo tenemos algunos tepezcuintles, algunas aves también. Por el factor tiempo pues no puedo mencionar los nombres científicos, ¿verdad? Que demanda bastante tiempo para explicar esta situación. A medida que el río avanza se encuentra con la zona de rápidos donde podemos visualizar alguna flora acuática. También podemos ver algunos musgos, diferentes especies con características similares. También podemos ver la fauna acuática, entre ellos algunos peces, hay libélulas, en este caso se convierten en artrópodos, ¿verdad? Que viven en la tierra y en el agua. Esa es la definición de un artrópodo. Podemos visualizar acá la flora terrestre. En este caso podemos ver como por ejemplo bambú, la ceyaona, guadúa, entre otros, ¿verdad? La zona es conocida como zona de corriente media, donde podemos ver también flora y fauna acuática y terrestre, algunos bosques ribereños, así como también la fauna acuática, ¿verdad? Hay algunas aves, algunos reptiles también. En este caso ustedes lo pueden visualizar. También tenemos la flora terrestre, que es
es muy característico en los bosques ribereños. A medida que el río se acerca a la desembocadura, entra en una zona de aguas más tranquilas, donde también podemos visualizar en este caso la fauna terrestre, ¿verdad? Tenemos la flora acuática también, donde se encuentran algunas especies como lirios de agua, papiro, en este caso el Cyperus papyrus, el Cyperus rotundo también, que es una especie terrestre, de flora terrestre. También podemos ver en la fauna acuática los peces, como por ejemplo el Hoerochilus especie, el pez gato también. Esas son las que podemos mencionar en esta. Finalmente el río llega a su desembocadura, donde se encuentra con un cuerpo de agua más grande, como un lago o el océano, donde los ríos van a desembocar, donde también podemos encontrar algunas especies, en este caso la flora, ¿verdad? Ustedes pueden ver algunos manglares. También podemos ver estas especies de fauna, ¿verdad? Que estos lugares son muy atractivos por todos estos. Igual en la flora acuática, en la zona de transición, podemos ver algunos manglares muy específicos de esa zona. También tenemos en fauna acuático algunas aves y algunos peces. Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muy buenos días, yo les voy a platicar respecto a la morfología y morfometría de las zonas de vida y biomasa acuática del río María Linda. Estas características desempeñan un papel crucial en la estructura y el funcionamiento de estos ecosistemas acuáticos. La forma y las características físicas del río, junto con las dimensiones y la distribución espacial de sus diferentes zonas, influyen en la diversidad y la abundancia de vida acuática que se encuentra en él. Respecto a la forma del río María Linda, es un curso sinuoso, es decir, meándrico y con curvas pronunciadas. Esto se debe a la topografía del terreno y la erosión de las corrientes de agua a lo largo del tiempo. Estos meandros pueden formar hermosos paisajes y proporcionar hábitats diversos. Tiene amplias llanuras aluviales, que son áreas planas y fértiles que se forman debido a los depósitos de sedimentos arrastrados por el río. Estas llanuras son propicias para el cultivo y la agricultura y suelen estar sujetas a inundaciones periódicas durante la temporada de lluvias. Respecto a la desembocadura, desemboca en el Océano Pacífico, creando estuarios y deltas. En algunas áreas montañosas del curso del río es posible encontrar que han tallado cañones y gargantas a través de la roca, generando cárcavas. Estas características geológicas crean paisajes impresionantes con paredes rocosas y corrientes rápidas. En esta imagen podemos observar los tipos de cauces fluviales de acuerdo a la pendiente dominante. Esto según Rosgen de 1996. Podemos observar que cuando la pendiente es mayor al 10% son cauces rápidos, angostos. Conforme se va disminuyendo la pendiente se producen lo que son los comportamientos meándricos. Acá podemos observar en el tipo de cauce E, donde se ve un comportamiento totalmente meándrico respecto a un AA+, que es un cauce rápido, muy angosto. Acá podemos ver una imagen más detallada de cómo es el comportamiento de un río meándrico, donde podemos ver grava, arena, agua, que va generando una erosión lenta en la vegetación. Asimismo va cortando los bancos de material, generando depósitos de grava y arena, y el sedimento fino pues puede producir también diferentes riachuelos. La morfometría del río
se refiere a las medidas y características cuantitativas del sistema fluvial. Esto incluye parámetros como la longitud total del río, el ancho y la profundidad del mismo, la relación entre el ancho y la profundidad y la pendiente, así como entre la superficie de la cuenca y el caudal del agua. Estas medidas son importantes para comprender la capacidad del río para transportar agua, nutrientes y sedimentos, así como para determinar la distribución y el flujo de energía a lo largo del sistema fluvial. Para el río María Linda, la longitud total del río son 70 kilómetros, el ancho promedio es de 28.3, el área de la cuenca aproximada de 2.727 kilómetros cuadrados y el caudal de 13.1 metros cúbicos por segundo en la estación Guacamayas. Acá podemos ver una sección de cómo funcionaría lo que es el río, cualquier río en particular. Acá podemos ver una imagen donde vemos las partes de un río clasificadas en 3 cursos, alto, medio y bajo, comprendiendo desde su cabecera, nacimiento, cascadas que generan un afluente, que llegan hasta un embalse, posteriormente a un encurvamiento generando los meandros abandonados, que son partes aisladas de un río, y la desembocadura donde se produce este delta y estuario. Como conclusiones, podemos decir que la morfología y la morfometría de las zonas de vida y biomasa acuáticas de un río son fundamentales para comprender la estructura y el funcionamiento de estos ecosistemas. La forma y las características físicas del río influyen en la distribución de los organismos acuáticos a lo largo del sistema fluvial, mientras que las medidas cuantitativas del río proporcionan información sobre su capacidad de transporte y flujo de energía. Comprender y conservar la morfología y morfometría de los ríos es esencial para preservar la diversidad y la salud de la biomasa acuática y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.